despidieron a Walt Disney por falta de imaginación, y terminó creando uno de los imperios más grandes del mundo. Ahora piénsalo un segundo. ¿Qué harías tú si alguien con autoridad te dijera que no tienes talento, que lo que amas no sirve, que no eres suficiente? La mayoría se detiene ahí, la mayoría duda, la mayoría se apaga, pero hay personas que hacen exactamente lo contrario. Esta es la historia de un hombre al que le dijeron que no tenía imaginación, y terminó creando mundos que hoy conoce todo el planeta. Walt Disney no nació en un lugar mágico, no había castillos, no había princesas, no había aplausos, había trabajo duro. Desde niño, su vida fue exigente. Se levantaba antes de que saliera el sol, caminaba en la oscuridad, y repartía periódicos mientras otros niños dormían. Frío, cansancio, rutina, esa era su realidad. Pero incluso ahí, en medio de esa vida dura, había algo que no se apagaba, su imaginación. Mientras el mundo le pedía sobrevivir, él encontraba momentos para dibujar. No importaba dónde, no importaba cómo, dibujaba garabatos, figuras, ideas sueltas. No era perfecto, pero era constante, y eso es más poderoso de lo que parece, porque cuando alguien encuentra algo que ama, no necesita permiso para hacerlo. Con el tiempo, Walt buscó una oportunidad. Quería trabajar en algo relacionado con lo que le gustaba, y consiguió empleo en un periódico. Parecía un buen inicio, una puerta abierta, una señal de que algo podía cambiar. Pero la vida no siempre avisa cuando viene el golpe. Un día, lo llamaron. No hubo aplausos, no hubo reconocimiento, solo una frase, fría, directa: no tienes suficiente imaginación. Así, sin rodeos, lo despidieron. Le dijeron que no era creativo, que no tenía ideas, que no servía para eso. Y ese tipo de palabras no se olvidan, se quedan, pesan, y muchas veces destruyen. Imagínalo, creer en algo, y que alguien con autoridad te diga que no tienes talento, que lo que amas no vale. Ahí es donde muchos se rompen, ahí es donde muchos se detienen. Pero Walt no discutió, no reclamó, no trató de convencer a nadie. Se fue, pero se llevó algo con él, una decisión. Porque hay momentos en la vida en los que no respondes con palabras, respondes con lo que haces después. Decidió intentar por su cuenta, sin respaldo, sin seguridad, sin garantías, solo con una idea: crear historias que hicieran sentir algo. Así nació su primer estudio, pequeño, limitado, lejos de ser perfecto, pero era suyo, y eso lo hacía valioso. Sin embargo, como suele pasar, llegó el golpe, el estudio quebró, se quedó sin dinero, sin estabilidad, sin dirección. Todo lo que había construido se vino abajo, y ese es el punto donde muchos desaparecen, donde la vida parece decirte: hasta aquí llegaste. Sin dinero, sin trabajo, sin respaldo, Walt Disney estaba solo, y aquí es donde la historia cambia, porque en lugar de quedarse ahí, decidió moverse. Se fue a Hollywood, no con un plan perfecto, no con seguridad, sino con algo más importante: determinación. Aira empezó otra vez, desde cero, intentó crear nuevos personajes, nuevas ideas, pero la vida todavía no le daba el resultado que esperaba. De hecho, perdió los derechos de uno de sus personajes. Otro golpe, otra pérdida, pero en ese momento, entendió algo que lo cambiaría todo: nunca más depender completamente de otros, nunca más perder el control de lo que creaba. Y entonces, en medio de la presión, del cansancio y de la incertidumbre, nació algo pequeño, algo sencillo, un personaje que nadie imaginaba que cambiaría la historia: Mickey Mouse. No fue un éxito inmediato, no fue magia, pero tenía algo que conectaba, algo que hacía sonreír, y poco a poco, la gente empezó a mirar, a interesarse, a recordar. Pero Walt no estaba satisfecho, no quería hacer lo mismo que todos, quería más, quería hacer algo diferente, algo que nadie había hecho antes. Y ahí tomó una decisión que muchos consideraron una locura: quería hacer una película animada.
larga, hoy suena normal, pero en ese momento, era impensable. Nadie creía que la gente vería dibujos durante tanto tiempo. Le dijeron que estaba loco, que era una pérdida de dinero, que no funcionaría, pero Walt insistió, apostó todo lo que tenía, sin plan barrio, sin red de seguridad. Si fallaba, lo perdía todo, y ese tipo de decisiones son las que cambian destinos. Y entonces, llegó el momento, Blancanieves y los 7 enanos, la primera película animada de la historia, y lo que parecía una locura, se convirtió en un éxito total. La gente la amó, el mundo la vio, y todo cambió. A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. Vinieron más historias, más personajes, más sueños. Lo que empezó como un rechazo, se convirtió en un imperio. Pero aquí está lo más importante, no fue suerte, no fue casualidad, fue decisión, fue insistir cuando todo decía que no, fue avanzar cuando no había razones para hacerlo, porque la vida es así, a veces no te impulsa con oportunidades, te empuja con rechazos, a veces no te dice si puedes, te dice no sirves, y ahí, justo ahí, decides quién eres. Walt Disney pudo haberse detenido, pudo haber creído lo que le dijeron, pudo haber tomado otro camino, pero no lo hizo, eligió creer en algo que todavía no existía, y eso cambió todo. Así que la próxima vez que alguien te diga que no puedes, no discutas, no expliques, no te desgastes, hazlo, y deja que el resultado hable por ti, porque al final, no importa quién dudó de ti, importa lo que hiciste después. Y recuerda esto, porque vale oro, a veces, el rechazo no es el final, es el inicio de algo que todavía no puedes ver. Si te gustan este tipo de historias reales, suscríbete, porque aquí no se cuentan cuentos, se cuentan verdades. Recuerda suscribirte y dale like si te gustó.